Voy a poner a grabar. Básicamente lo que yo voy a enseñar, como cada uno de nosotros está haciendo de su casa una iglesia, pues yo quiero dar unos fundamentos importantes de lo que es la iglesia, para que podamos transferir esa idea o esa verdad bíblica de la iglesia a nuestros hogares. Cosa de que nosotros no sabemos cuánto tiempo vamos a estar en esto, posiblemente en todo este tiempo nos dé la oportunidad de edificar la iglesia dentro de nuestra casa. Pero para poder hacer eso necesitamos tener unos fundamentos claros de lo que es la iglesia y cómo debe operar la iglesia. Cuando yo hablo de iglesia, acuérdense que estoy hablando de los individuos, no de la estructura. La estructura son otros 20 pesos, eso ya es un edificio que recoge, que agrupa a las personas. Así que cuando hablamos de iglesia estamos hablando de los individuos que operan como iglesia. Así que en ese sentido, por aquí se está añadiendo alguien más, alguien se me fue. Ahí está. En ese sentido, la iglesia tiene una estructura que no es una estructura de hombres, sino una estructura totalmente bíblica, ¿verdad? ¿Cómo debe operar el hombre o el individuo iglesia? Hay un diseño bíblico. Y ese diseño es el que tenemos que nosotros poner en práctica para poder edificar en nuestras casas una iglesia conforme al diseño de Dios. Básicamente, el libro de Efesios, en el libro de Efesios es donde mayor información o revelación nosotros encontramos sobre fundamentos de la iglesia tocante a los individuos. En el libro, otro libro como el libro de Corintios, nosotros encontramos más lo que tiene que ver con la doctrina de la iglesia. Las cosas que se deben hacer, las cosas que no se deben hacer, dentro de la estructura. Ahí Corintios nos habla, primera y segunda de Corintios nos habla más de la iglesia local. Cómo deben moverse y manejarse los individuos dentro de la iglesia local. El libro de Efesios habla más del individuo como iglesia. Y es una revelación de cómo debe operar el individuo como iglesia. Por eso, aquellos versículos tan importantes como Efesios capítulo 4, versículo 11, donde nos habla que el mismo Jesús dejó a unos maestros, apóstoles, profetas, para edificar a la iglesia, para que la iglesia tuviese una estructura. Pero, ¿sabes? Esa es una estructura del individuo, de cómo debe el individuo manejarse dentro de la iglesia, ¿verdad? O de ese cuerpo que está vivo. Ahora bien, si vamos a Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4, ese capítulo se divide en dos grandes áreas. La primera es la unidad de la iglesia. Y la unidad de la iglesia es espiritual. La primera parte de ese capítulo 4 del libro de Efesios tiene que ver, ¿verdad? O nos va a guiar a la unidad de la iglesia en el espíritu. Acuérdense que cuando estamos hablando de iglesia, estoy hablando de individuos. No estamos hablando de estructura, estamos hablando de individuos. Como los individuos que viven o que practican esa iglesia, ¿verdad? Deben estar unidos en un solo espíritu. O sea, no importa cuántos individuos haya, hay algo que los va a conectar y es el espíritu. Así que todo el mundo, sí, no sé si están viendo este dibujito tan lindo que yo estoy haciendo. Todo el mundo, no importa el lugar donde tú estés, debe estar conectado al mismo espíritu. Ese es el fundamento de la iglesia. El fundamento de la iglesia es que el espíritu está aquí, ¿verdad? En el centro. El espíritu está en el centro y todos los individuos que forman parte de la iglesia están unidos al mismo espíritu. O sea, y es directamente. No es que Nani se conecta con Israel y entonces Israel se conecta al espíritu. No. Nani está conectada al espíritu, Israel está conectada al espíritu, Jun está conectado al espíritu, Nana está conectada al espíritu. O sea, cada uno de nosotros tiene una conexión directa al espíritu. Porque el espíritu al final del día es quien revela la vida de la iglesia, ¿verdad? Lo que Jesucristo hizo para la iglesia y esa revelación, quien la da es el espíritu.
Así que la primera parte de este capítulo es precisamente esa unidad que debe tener la iglesia en el espíritu. La segunda parte de este capítulo, que la voy a enseñar en otro taller, tiene que ver entonces con la nueva vida en Cristo. O sea, la nueva vida en Cristo es referente a esto mismo, cómo el individuo iglesia, el que está conectado al Espíritu, se debe manifestar. O sea, la nueva vida en Cristo no es simplemente el que yo me bauticé y soy cristiano y que de las cosas viejas pasaron y todo es hecho nuevo. No, la vida nueva en Cristo tiene que ver con cómo yo opero conforme al Espíritu, porque ahora yo soy iglesia. Así que, ¿cuál es la nueva vida? La vida nueva de un cristiano es iglesia. O sea, esa es la vida nueva del cristiano. La vida nueva de un cristiano no es que se vea bien o que deje de hacer cosas, todo eso es parte del caminar, ¿verdad? Del cristiano, pero cuando hablamos de vida nueva, lo que estamos hablando es que tú dejas de ser un hombre pecador para ahora ser cuerpo de Cristo. Déjeme ver que tengo un montón de gente aquí tratando de entrar y esto, yo no sé por qué ahora me pregunta si los quiero dejar entrar. No, es que no, yo nunca, no sé por qué me hace eso. Por ahí entró más gente, por ahí está entrando más gente. Tumba. Eso lo cambiaron porque se estaba metiendo gente en las conferencias que no era. Sí, sí, es que la aplicación tenía un problema grande de seguridad. Anyway, así que básicamente, si lo que tiene que ver con la vida, por ahí se sigue conectando gente, lo que tiene que ver con la vida de la iglesia o con la nueva vida del cristiano, estamos hablando capítulo 4 de Efesios, se va a dividir en dos grandes áreas. La primera área que vamos a ver es la unidad de la iglesia. Déjenme hacer algo aquí. Esto que este erizo de Mike que yo hice aquí, déjenme sacarlo de aquí. La primera parte es la unidad de la iglesia, que dijimos que esto es en el espíritu. Y la segunda parte de este capítulo 4 de Efesios es la nueva vida, o la vida nueva. Y lo que estoy diciendo es que la vida nueva de un cristiano no es simplemente que se comporte, que se vea, que actúe, que busque la sana doctrina, que vive el evangelio. No es simplemente eso. La vida nueva de un cristiano es igual a iglesia. Esa es tu nueva vida. Tú dejaste de ser un pecador, dejaste de ser alguien que estaba en el mundo para ahora ser cuerpo de Cristo. Esa es tu nueva vida. Entonces, tú y yo debemos movernos en pos de eso, en pos de esa dirección, de que somos iglesia, pertenecemos al cuerpo de Cristo. Y lo otro importante fue lo que dije al principio, es que precisamente la vida de la iglesia está fundamentada o está marcada en su centro, y el centro de la vida de la iglesia es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es quien nos revela a Cristo. Y cada individuo, no importa en la posición donde esté, está conectado. Si eres iglesia, tú estás conectado directamente, no hay intermediario, al Espíritu Santo. O sea, cada quien está conectado directamente al Espíritu Santo. Esa es la unión de la iglesia. No es en cadena, no es yo me conecto contigo, tú te conectas conmigo, no es un efecto en cadena. Es cada uno está conectado directamente al Espíritu Santo. Y eso es lo que provoca la unidad. Eso es tan importante que el versículo del libro de Hechos que dice que estaban todos unánimes juntos. ¿Por qué? Porque estaban todos reunidos, pero estaban en un solo espíritu. Estaban unánimes juntos, todos reunidos, pero en un solo espíritu, un solo guía. Ahora bien, la idea es que yo necesito entender el fundamento de la iglesia
para yo poder transferir esos fundamentos de la iglesia a la iglesia que yo estoy haciendo en mi casa, porque tu casa hoy es tu iglesia. Y tú necesitas que la iglesia que tú estás edificando en tu casa sea una iglesia conforme a lo que dice la palabra y que no simplemente sea una idea que yo tengo de la iglesia. No, esto está fundamentado en la palabra y esta es la base de la iglesia en la palabra. Lo otro es que esta es iglesia individuo, no iglesia estructura. Efesios, el libro de Efesios completo es iglesia individuo, no iglesia estructura. Como dije ahorita, Corintios, primera y segunda, nos va a dar una doctrina tanto para el individuo de iglesia como para la estructura, para cómo debe funcionar la estructura. Y ahí vamos a ver los diáconos y vamos a ver todo, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con ese fundamento o cómo debe moverse la iglesia. El capítulo 4 del libro de Éfesos, capítulo 4, versículo 1 en adelante, voy a leer hasta el 6. Capítulo 4 del versículo 1 en adelante dice, aquí Pablo está hablando, dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Hasta ahí, básicamente, esos primeros 6 versículos nos van a dar a nosotros la base del cuerpo de Cristo. Aquí nosotros vamos a encontrar la base. Piensen que todo edificio se construye en un fundamento. Nosotros sabemos que Cristo es el fundamento de la iglesia. Ahora, ese fundamento lo vamos a ver ahora, cómo se va a desmenuzar y cómo debe actuar el hombre conforme a ese fundamento de la iglesia. Primero, aquí es donde nosotros mejor encontramos la definición de la palabra iglesia, es en el primer versículo donde dice, conforme a la vocación con que fuisteis llamados. Eso es iglesia. Iglesia es ¿qué? Los que fueron llamados afuera. Eso es iglesia. Ese es el significado de iglesia, es llamados afuera. Así que aquí precisamente es donde mejor yo encuentro la definición de iglesia. Él está diciendo que actuemos conforme a nuestro llamado. ¿Y cuál es nuestro llamado? Pues iglesia. Nosotros fuimos llamados a ser iglesia. La idea de la iglesia es la idea de los que fueron llamados de la corriente del mundo a entrar al cuerpo de Cristo. Por eso, cuando hablamos de nueva vida, no estamos hablando simplemente de cómo actúa el hombre, sino estamos hablando del hombre que ahora actúa conforme a su llamado. Porque ahora eres iglesia. En el versículo, capítulo 2, versículo 2 del libro de este mismo libro, Pablo dice lo siguiente: antes anduvisteis o antes andabas siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Así que antes el ser humano, el cristiano, el ya convertido, antes de convertirse, andaba conforme a la corriente del mundo. Y mientras tú ibas en esa corriente del mundo, nosotros íbamos en, ¿verdad? Y si está fuera la corriente, qué linda se ve. Y yo era alguien que iba moviéndome en esta dirección y la corriente me iba llevando. La idea de iglesia es que hubo un llamado. Hubo un llamado aquí. Y yo hice un detente, me detuve y acepté este llamado. Y me salí de la corriente. Esa es la idea de la iglesia. Yo iba en una corriente que me iba llevando. Sabemos que esa corriente, la paga del pecado es muerte, así que esa corriente me iba a llevar a la muerte. Pero en medio de esa corriente escuché un llamado y acepté ese llamado y me salí. Y eso es iglesia. O sea, la iglesia son los que fueron llamados y contestaron. Porque de lo contrario,
la corriente, estaríamos todavía en la corriente. Ahora, Pablo dice ahí en el libro de Efesios, en el capítulo 2, versículo 10, él dice que precisamente debemos entonces actuar conforme a ese llamado. O sea, si ya tú no estás en la corriente del mundo y tú fuiste llamado como iglesia, o sea, si te hicieron un llamado a salirte de la corriente, pues se supone que tú actúes conforme a alguien que salió de la corriente. Ya yo no estoy en esa corriente del mundo. O sea, yo no puedo seguir siendo guiado por el mundo. Yo tengo que ser ahora guiado conforme a mi llamado. Entonces, eso es lo que él está diciendo en ese primer versículo del capítulo 4 de Efesios. Él está diciendo, mira, tienen que caminar conforme a su llamado. Y si ustedes fueron llamados a ser iglesia, se supone que caminen como iglesia. No puedes seguir caminando como el mundo porque no tiene sentido. Si eres un llamado, tienes que caminar como un llamado. En otras palabras, si eres iglesia, tienes que caminar como iglesia. Ahora bien, hay 7 actitudes que tiene que tener la iglesia. 7 actitudes que debe tener la iglesia. La primera actitud en la cual yo tengo que trabajar y la cual yo tengo que desarrollar es esa precisamente lo que tiene que ver con la dignidad. O sea, si tú eres iglesia, tú tienes que tener una dignidad que va conforme a tu llamado. ¿Qué significa la palabra dignidad? Lo que sugiere esa palabra es que tiene que ver con el valor. Por tanto, de igual manera que tiene el evangelio, el valor que tiene el evangelio, así debería ser mi actuación conforme a él. Si yo quiero ser digno del evangelio, pues yo debo actuar conforme al valor que tiene el evangelio. De esa forma yo soy digno del evangelio. Es como cuando un padre le dice a un hijo, tú no eres digno de ser llamado mi hijo por tus actitudes. ¿Por qué? Porque lo que significa eso es que tus actitudes no valoran el que yo sea tu padre. O sea, tú no le estás dando con tus actitudes el valor que tiene el que yo sea tu padre. El respeto que se merece el que yo sea tu padre. Eso es actuar dignamente. Cuando usted actúa dignamente, usted está dándole el valor que se merece, la situación o lo que está en medio. En el caso nuestro estamos hablando de iglesia. ¿Cómo yo actúo dignamente? Pues yo debo darle el valor a mis actitudes, a mis acciones. Debo darle el valor que tiene la iglesia. Y el valor que tiene la iglesia es una iglesia santa, sin mancha, rescatada por Jesucristo, pues yo debería caminar de esa forma. La segunda actitud que debemos tener dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia, es la humildad. Y ahí es donde se escocota la mayoría de la gente. Donde más se cae la iglesia, cuerpo, ¿verdad? Individuos, es en la humildad. Y el problema es que muchas veces no nos damos cuenta. Por ejemplo, hace muchos años atrás, uno de los grandes problemas que tenía la iglesia es que trataba a los seres humanos como los convertidos y los pecadores. Entonces, si tú eras un pecador, tú eras de otra, te trataban diferente. Si tú eras de la iglesia, te trataban de otra forma. Entonces, hacían una separación entre el pecador en teoría, ¿verdad? Conforme a la idea que tenía esa iglesia, y el que se supone que no era pecador. Y se hacía una diferencia. Entonces, como yo soy cristiano, pues yo soy mejor que tú. Y eso precisamente mataba la humildad de la iglesia. Entonces, llegó un momento donde la iglesia miraba por encima del hombre a los pecadores, a los que en teoría, ¿verdad? Ellos entendían que eran pecadores. Entonces, uno de los fundamentos más grandes que debe tener la iglesia es la humildad. Humildad no es otra cosa que rebajarse voluntariamente. Rebajarse voluntariamente. El mejor ejemplo de humildad es el de Jesucristo. Si había alguien que nos podía mirar a nosotros por encima del hombro, es Jesús. Y entonces dice la palabra que Él no escatimó en ser Dios y se hizo hombre, se humilló, para de esa forma poder darnos vida a nosotros y que finalmente no fuese Él el que se exaltara por sí mismo, sino que fuera Dios quien lo exaltara. Eso fue lo que vimos la semana pasada, lo que vimos los otros días en el capítulo 5 de Apocalipsis, donde finalmente Jesús es exaltado
por su obra en la cruz. Así que la segunda actitud que debe tener la iglesia, déjame que por aquí llegó alguien más. Déjame ver cómo lo añado, no me sale aquí, no me sale aquí, participante, ¿por qué no me sale? Me parece que llegó alguien, pero no lo veo ahora. No fue. Así que lo segundo es la humildad. Así que tú estás levantando una iglesia en tu casa, tú estás trabajando en una iglesia en tu casa. Esa iglesia tiene que ser digna del llamado. O sea, esta es la iglesia de Jesucristo y debe ser digna conforme a ese llamado. Segundo, es que tiene que haber humildad. O sea, nadie se puede creer mejor que el otro dentro de esta iglesia. Tercero, es la amabilidad o la mansedumbre. La tercera actitud que debe tener la iglesia es la de la amabilidad o la mansedumbre. Esto es lo que significa, ¿verdad? Mansedumbre. Mansedumbre lo que significa es la forma en que personas fuertes o personas de autoridad pueden ser también tiernas. O sea, esta es la idea en que aunque yo tengo la autoridad, esa autoridad no quebranta el sentimiento mío de amor. Y otra vez lo podemos ver en Cristo. Cristo tenía el poder para destruir a los seres humanos, para desaparecerlos. Cristo tenía el poder y la autoridad, la fuerza para destruir el mundo completo, desaparecer el mundo. Pero por el contrario, lo vemos como alguien tierno, amando, bendiciendo, porque esa es la forma en que alguien que tiene todo el poder puede entonces, teniendo todo el poder, demostrar ese amor y esa pasión y esa mansedumbre, esa mansedumbre, esa amabilidad. Por eso, dentro de la iglesia, el que tú seas un líder de la iglesia no te da la autoridad de verte por encima de los demás. Por el contrario, te trae el reto de ser amable, de ser tierno, de ser cuidadoso, de ser amoroso con los demás. O sea, es un reto realmente de ser un líder dentro del cuerpo de Cristo. Por aquí Israel me pone, por eso Jesús nos metió dentro de la iglesia, exactamente. O sea, porque esta es la idea. O sea, Israel me pone por ahí Mateo, capítulo 11. Vamos a buscarlo rapidito. Mateo, capítulo 11, versículo 29. Me pone Israel aquí. Vamos a buscarlo rapidito para leerlo. Llegando. 29. Mateo 11, 29. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y esa es precisamente la clave, ¿verdad? Esa es la idea que Jesús quiere transferir, y esa es la idea de la iglesia. O sea, la iglesia no puede ser un ente que sale a maltratar al mundo, a señalar, a menospreciar al mundo. No, la iglesia es una herramienta de bendición que debe demostrar que es una herramienta de bendición y que debe amar al prójimo y que debe ser tierno y apasionado con el prójimo y bendecir al prójimo. Y eso es lo que precisamente le va a dar la autoridad a la iglesia sobre el mundo. Yo creo que este tiempo de cuarentena le ha dado, y yo espero que la iglesia pueda mantenerlo, nos ha dado la oportunidad de demostrarle al mundo que la pasión que nosotros tenemos por Jesucristo no era el meternos dentro de un templo y llenarlo de gente. Por el contrario, la pasión de Jesucristo, por Jesucristo no ha menguado, la gente, seguimos igual, seguimos haciendo el trabajo,
y le hemos podido demostrar al mundo que no éramos un montón de embusteros metidos dentro de un lugar engañando a la gente, sino somos un montón de gente que tiene fe en uno, que fue el que nos salvó, y estamos caminando conforme a esa fe. Y se lo estamos demostrando al mundo, y creo que tenemos que ser bien cuidadosos para no manchar ese testimonio que estamos dando ahora. Próximo, y estas son actitudes de la iglesia. Y otra vez, tú eres la iglesia, tú estás levantando una iglesia en tu casa, a lo mejor ustedes son dos, como por ejemplo el caso de Olvin y Solimar, el caso de Nani, Israel, ellos son dos en su casa, pero ellos son iglesia, y esta actitud deben tenerla ellos con ellos mismos. El cuarto es ser pacientes unos con otros. O sea, la paciencia no es solamente para hacer una fila. La paciencia es también para entender con amor a tu prójimo. O sea, es importante ser pacientes unos con otros, entender que la gente va a errar, entender que no somos perfectos, entender que cada quien tiene sus cosas y que las está trabajando y que poco a poco las va cambiando y que, o sea, poder entender eso. Y esa es vida, iglesia. Por eso parte de lo fundamental dentro de la iglesia, de hecho, esto es parte de lo que nosotros como iglesia hemos estado practicando por años, el poder entender que no somos perfectos, pero que el amor que nos tenemos unos a otros va por encima de nuestras faltas y de nuestros errores. El quinto es precisamente la tolerancia a las faltas y a los errores. O sea, tiene que haber un momento dentro del cuerpo de Cristo en que de alguna forma nosotros tenemos que tolerar algunas actitudes o algunas acciones del individuo inmaduro en el cristianismo. O sea, la tolerancia no es la herramienta para tú permitir todo lo que sucede. La tolerancia es la herramienta para tú entender al inmaduro y darle un espacio para que madure. Esa es la idea de la tolerancia. Yo tengo un inmaduro, tolero su imprudencia, ¿verdad? O su inmadurez, pero a la vez lo edifico para que salga de esa inmadurez. Una vez que el individuo cierra la puerta a la edificación, ya yo no puedo hacer nada. Pero mientras ese individuo se permita que yo lo edifique, yo voy a tolerar sus errores porque sé que está en un proceso de edificación. Si tú lo ves en los hijos, es fácil de verlo en nuestros hijos. Hay algunos errores de nuestros hijos que nosotros los toleramos porque sabemos que tienen que ver con la inmadurez. Pero hay otros errores que nosotros ponemos un detente y edificamos. No, mira, es así, es así. Esta parte, esto yo no puedo permitir. No te lo puedo tolerar. Porque esa parte no tiene que ver con un error, tiene que ver con que tú te estás negando a ser edificado en esa área de tu vida. Así que la tolerancia no es soportarlo todo, la tolerancia es la manera en que yo entiendo los errores de ignorancia que está cometiendo alguien y ese alguien se está permitiendo ser edificado. El sexto es precisamente la unidad del Espíritu. O sea, la iglesia que tú estás edificando, que yo estoy edificando en mi casa, tiene que estar unida en un solo espíritu. No pueden haber dos espíritus, no pueden haber dos ideas distintas. O sea, no, esto es un solo espíritu. O sea, o aquí, o tú y yo somos cristianos, pero, o sea, tú no puedes ser cristiano y judío a la vez, tú no puedes ser cristiano y testigo de Jehová a la vez, tú no puedes ser cristiano y musulmán. O tú eres cristiano o no lo eres. Porque aquí esto tiene un solo espíritu. Ese es uno de los grandes problemas con las iglesias judeocristianas. Son iglesias cristianas que han permitido que el judaísmo entre en la iglesia. Entonces, terminan esas iglesias hablando hebreo, usando todas las cosas del judaísmo, practicando las ceremonias del judaísmo. Es fácil porque cuando tú conoces a alguien que te está hablando de un montón de palabras hebreas y de momento tú lo ves que anda con la estrella de David y ese tipo de cosas, tú sabes que tiene un problema de espíritu. Hay dos espíritus operando. El espíritu del judaísmo
y lo que se supone, ¿verdad?, que sea el Espíritu Santo, están tratando de una mezcla y a ese tipo de actitud, el profeta Elías le hace un llamado y le dice, o sea, ¿hasta cuándo tu mente va a estar dividida entre dos pensamientos? O Baal es Dios o Jehová es Dios, pero tienes que decidirte. O sea, no puedes estar dividido en dos pensamientos. Ese es otro de los grandes problemas con lo que tiene que ver con el Evangelio de la Prosperidad, que el dinero se convirtió en el segundo Dios dentro de la iglesia. Entonces, la iglesia terminó amando más las riquezas que al mismo Dios. Entonces, hay dos espíritus operando ahí. El espíritu que va en pos del dinero y el Espíritu Santo, que es el que nos lleva a Jesucristo. Así que la iglesia que está operando en tu casa, tú tienes que hacer de hecho, cada uno de nosotros tiene que hacer discernimiento de espíritus. Si usted identifica que en su casa se está levantando otro espíritu, que es fácil verlo en cuestión de otra enseñanza, pues tiene que poner un detente. Eso hay que poner un detente, que vamos a trabajar con esto, vamos a verlo, tú sacaste esta idea, vamos donde el pastor, mira pastor, está pasando esto, porque no podemos permitir que se levanten otras corrientes dentro de nuestra iglesia, casa. O sea, si un ejemplo, Jun es el que está predicando en su casa y de momento Edwin, todo lo que hace es cuestionar lo que Jun está haciendo y dónde tú sacaste eso y dónde dice eso, y Edwin se convierte en cuestionar todo lo que Jun predica, pues ahí hay dos espíritus. Hay un espíritu de servicio, de servir a la palabra y de que el evangelio se riegue, y hay un espíritu de contienda, que contiende todo, que lo cuestiona todo, que no está de acuerdo con nada, que al final del día tú no sabes ni en qué está de acuerdo. Pues entonces ese espíritu hay que detenerlo. Y en ese caso, Jun y Edwin deberían venir donde de mí, mira, está pasando esto. Nosotros dos como hermanos nos amamos, pero cuando tiene que ver con la palabra, es toda una contienda. Entonces, esos espíritus hay que discernirlos. Que estos no son necesariamente los espíritus inmundos que nos habla, ¿verdad?, que vemos en la Biblia. Esto es un tipo de espíritu inmundo, pero tiene que ver más con un espíritu de operación, cómo opero dentro de la iglesia. En lo que ya estudiamos de Apocalipsis, capítulo 3 y capítulo 2, capítulo 3, vimos esos espíritus dentro de la iglesia. Es decir, el espíritu de Jezabel, es decir, el espíritu de los Nicolaitas, porque eran actitudes y eran acciones, doctrinas que se metían dentro de la iglesia. Así que mi iglesia, tu casa, tu iglesia tiene que tener un solo espíritu y ese espíritu es el Espíritu Santo. Cualquier otra corriente que se levante, usted tiene que detenerla rápido. Unidad de espíritu. Y la séptima actitud de la iglesia es el amarnos por medio de la paz. El amarnos por medio de la paz. La paz no es otra cosa que ausencia de pecado. Eso es paz. ¿Y cómo el ser humano tiene ausencia de pecado? En Cristo. Así que mi paz es Cristo. Y este es el vínculo de la iglesia. Paz es ausencia de pecado. ¿Cómo el ser humano tiene paz? En Cristo. Es la única forma. La única forma de tener ausencia de pecado es en Cristo. Así que, ¿cuál es la forma en que el cristiano se tiene que amar? Pues precisamente por medio de esa paz que nos ha dado Jesucristo. El 6, ¿cuál es el 6? El 6 es unidad del Espíritu. El 6 es unidad del Espíritu, un solo Espíritu. Y el 7 es amándonos por medio de la paz. Amándonos por medio de la paz. Lo voy a dejar hasta ahí, se nos acabó el tiempo, seguimos, todavía me falta mucho más, pero seguimos entonces en otra ocasión. Este taller, estas clases son para lo que estamos haciendo los jueves, así que el próximo jueves, después del hogar, sigo con esta clase. La idea es que cada quien vaya edificando su iglesia conforme a la palabra, que no estemos edificando en nuestros hogares algo que no tenga un buen fundamento. ¿Verdad? Todos tenemos pasión por la palabra, todos tenemos amor por la palabra, pero la idea es que podamos fundamentarlo bien. Eso es básicamente lo que quiero hacer con esta parte.
¿Hay alguna pregunta por ahí? Que siga, pastor, siga. Que siga. Bueno, pues voy a terminar. Me faltan dos puntitos más. Los voy a dar rapidito. Próximo, en cuanto a esta fundación de la iglesia, es los pilares. Los pilares. Ya tenemos el fundamento, ahora vamos a levantar las columnas. Ya le dimos fundamento, que son esas 7 actitudes de la iglesia, son mis fundamentos. Ahora vamos a comenzar a levantar columnas. Comenzar a levantar columnas. Así que, si ustedes están viendo mi dibujito, ¿verdad? Ya hicimos, sabemos que esta es la zapata de la iglesia, que son esas 7 actitudes. ¿No se ve mi dibujo? Ah, tú no estás conectado. Son esas 7 actitudes. Sabemos que antes de esto está la piedra angular, que es Jesucristo, ¿verdad? El fundamento de la iglesia. Ese es el fundamento principal de la iglesia. Encima de ese fundamento, nosotros lo que vamos haciendo es que vamos construyendo. Lo primero que construimos son los fundamentos de la iglesia. ¿Cuáles son los fundamentos de mi iglesia? Pues las actitudes. Si yo no tengo amor, si yo no tengo paciencia, no tengo mansedumbre, ¿no? Yo no puedo construir una iglesia así, ¿verdad? Yo tengo una piedra, eso es como si usted está construyendo una casa. Usted hace la zapata. ¿Y qué es lo próximo que se pone? El piso, ¿verdad que sí? Se hace la zapata, que sería Cristo, ese es mi fundamento. Lo próximo que yo pongo es el piso. Y sobre ese piso, ahora yo voy a levantar unas columnas o unas paredes. Ahora yo voy a levantar, ¿y cuáles son esas paredes o esos pilares? Le voy a dar 7 rapidito. El primer pilar es cuerpo. El primer pilar es cuerpo. O sea, que lo que estoy edificando es un cuerpo. Es un cuerpo. O sea, la edificación de la iglesia no tiene que ver con una estructura, tiene que ver con un cuerpo. Eso es lo que yo estoy edificando, un cuerpo. Segundo pilar de esta construcción es, otra vez, un espíritu. Un espíritu. O sea, este es un cuerpo que tiene un espíritu. Parece que Pablo dice en algún momento que nuestro cuerpo es templo de espíritu. Esa es la idea. Es un cuerpo, un espíritu. Así que, ¿qué yo hago? Pues Nani y Israel son un cuerpo. Hay otro versículo que dice que el hombre y la mujer se unen y son una sola carne. Esa es la misma idea. Es la misma idea. Somos un solo cuerpo. Ahora, por ejemplo, en el caso mío, pues yo soy un cuerpo con mi esposa cuando me casé, pero cuando yo estoy edificando mi iglesia, en ese cuerpo entran mis hijos también. Somos un solo cuerpo como iglesia. Y seguimos edificando un cuerpo. Ahora, ese cuerpo, ¿qué tiene? Un solo espíritu. Un solo espíritu. Próximo es una sola esperanza. Una sola esperanza. La esperanza es la vida eterna. Todos somos iglesias para tener vida eterna, no somos iglesias con otro propósito. O sea, usted es iglesia, yo soy iglesia para la vida eterna, esa es mi esperanza. Y si lo veo más en el individuo, pues la esperanza del individuo es Cristo, porque Cristo es quien me va a llevar a la esperanza futura, que es la vida eterna. Pero al final del camino, mi esperanza o la esperanza de la iglesia es la vida eterna, que es la iglesia que vimos en Apocalipsis, ¿verdad? Esa misma iglesia. Próximo pilar es un solo Señor. Un solo Señor. Así que es un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un solo Señor. Y el Señor, pues, es Jesucristo, ¿verdad?
Así que yo no puedo tener una iglesia, mi iglesia, cuerpo, mi iglesia, casa, no puede tener dos señores. O sea, es un solo Señor y ese Señor es Jesucristo. Yo no puedo estar creyendo en Aguanilé y Jesucristo y en Yemayá y en Alá. No, no, no. Es un solo Señor. Y acuérdense que Señor incluye gobernante, ¿verdad? Autoridad máxima. Próximo es una fe. Esta fe no es fe del hombre, esta es fe cristiana, fe doctrina. Esta es la doctrina de Jesucristo. La doctrina de Jesucristo. O sea, mi iglesia, tu iglesia tiene una sola fe. Y la fe es que Jesucristo es el Señor y nuestro Salvador. Esa es la fe de nuestra iglesia. Así que una sola fe. Un bautismo. Cuando yo digo un bautismo, no me refiero a ritos. Me refiero a identidad. ¿Por qué? Porque en cuanto a bautismos rituales, pues está el bautismo del agua, el bautismo de fuego, todos esos bautismos están en la Biblia, el bautismo de agua, bautismo de fuego, bautismo de Jesucristo, bautismo de los judíos, el bautismo de la sangre, el bautismo del Espíritu, todos esos son bautismos, pero cada uno de ellos lo que significan es identidad. La base del bautismo es la identidad. Así que, aunque sean distintos ritos, o distintas facciones del bautismo, el bautismo en Cristo, el bautismo del agua, el bautismo del Espíritu, sigue siendo identidad. El bautismo de Cristo me da la identidad de Cristo. El bautismo del agua me da la identidad de la iglesia. El bautismo de fuego me da la identidad de la pureza, de la remisión. El bautismo del Espíritu me da la identidad de lo espiritual, pero todo es identidad. Es un solo bautismo. Y finalmente, el último pilar es un solo Dios. Un solo Dios. Así que este edificio, ¿verdad? O esta iglesia que yo estoy construyendo en mi casa, tiene 7 actitudes que me le dan forma, o que me le dan, que son el piso. Y también tiene 7 pilares, o 7 paredes, o 7 columnas, o 7 pilares, que son los que me van a dar fuerza a esa estructura. Usted construye una casa, levanta las paredes y a esas paredes le pone unos pilares o le pone unas columnas que son las que le van a dar fuerza a esas paredes. ¿Qué es lo que le da fuerza a estas paredes o a esta construcción? Pues precisamente estos 7 pilares. Un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un solo Señor, una fe doctrinal, un bautismo, un solo Dios. Y finalmente, ¿qué es lo que sería el techo de esta construcción, de este hogar iglesia? Es que Dios está sobre todos, por todos y en todos. Esto es lo que se conoce como la cobertura trina. Esto es lo que se conoce como la cobertura trina. Dios está sobre todos, Dios está por todos y Dios está en todos. ¿Cómo funciona eso? Pues primero, Dios es Padre. Israel, que no entendiste, que vi cara de que no entendiste. Después Dios sobre todo, en todo, ¿cuál fue lo último que dijiste? Sobre todo, por todo y en todo, y luego. Esto es lo que se conoce como la cobertura trina. Cobertura trina.
sea, esta iglesia, la iglesia cuerpo de Cristo, tiene una cobertura. Es Dios quien está cubriendo esa iglesia. Y esa cobertura influye en tres áreas: sobre todos, por todos y en todos. ¿Qué significa sobre todos? Sobre todos significa que Dios es Padre de todos los que forman el cuerpo de Cristo. O sea, Dios es Padre en autoridad sobre todos los que forman ese cuerpo. Segundo, ¿qué significa por todos? Lo que significa eso es que Dios es quien influye, ¿verdad? Quien hace la obra influyente, la obra que influye en el cuerpo. O sea, Dios es quien está poniendo la inyección de obra en ese cuerpo. Por lo tanto, el cuerpo no opera o no obra por sí mismo, sino que el cuerpo opera conforme a la voluntad de Dios. Hay un versículo donde Pablo dijo: a los que aman al Señor, todo obra para bien a los que aman al Señor. Eso es lo que significa por todos. O sea, es Dios operando en obra o influyendo en obra para todos, moviendo las fichas, poniendo la autoridad, provocando que las cosas funcionen, quitando del camino lo que no tiene que funcionar. O sea, este es Dios por todos. Dios operando por todos. Obviamente esto es iglesia, esto no tiene que ver con el mundo. Estamos hablando, esto es iglesia. Yo como iglesia, como pastor de iglesia, una de las cosas que yo aprendí hace mucho tiempo es que hay algunas cosas que yo tengo que dejárselas a Dios, que sea Él quien las haga. Y los que me conocen saben que yo, algunas decisiones que he tomado, que gente me ha dicho: no, pastor, pero haga algo o diga algo, hay cosas que yo he dicho: no. Yo simplemente voy a orar y voy a dejar que Dios opere. Y así ha sido hasta hoy. Y finalmente, para cerrar, cuando dice en todos, tiene que ver con Dios dando vitalidad, vida. Dios dando vida a los miembros de ese cuerpo. Dios dando vida a los miembros de ese cuerpo. Véalo desde este punto de vista. Cuando Dios creó a Adán, puso su espíritu para que Adán tuviese vida. Ahora, cuando Dios creó la iglesia, que somos tú y yo, Él ahora es quien le dio vida a esa iglesia. Por eso el primer espíritu es el espíritu de vida y el segundo espíritu es el espíritu vivificante. El espíritu de vida fue el espíritu que dio vida a Adán. El espíritu vivificante es el espíritu que da vida espiritual. El espíritu que da vida espiritual. Lo dejamos hasta ahí y la próxima clase entonces hablamos de los dones de la iglesia. Los dones de la iglesia. Que los dones, si seguimos en mi construcción, en este edificio tan lindo que yo estoy haciendo aquí, los dones van a ser, ¿verdad? Para el que sabe de construcción, los dones van a ser los andamios. Los dones son los andamios de esta construcción. ¿Por qué? Usted en una construcción, usted va poniendo unos andamios según va llegando a unas alturas de la construcción. Si primero estás poniendo los bloques y vas a hacer el techo, pues pones unos andamios para construir ese techo. Y después que hiciste el techo, pues ahora pones otros andamios para empañetar. Después pones otros andamios para subir al próximo piso y seguir subiendo de piso en piso. Y eso es lo que van a hacer los dones. Los dones primero atraen a la iglesia, después la van edificando, la van levantando, o sea que se van poniendo andamios para que esa iglesia vaya siendo construida y vaya subiendo de piso en piso. Estos son los dones del Espíritu. Eso lo enseñamos la semana que viene. Dudas, preguntas, comentarios. Veo un café por ahí, así que voy a tener que irme a tomar café.
Pastor, Sí, cuéntame. pregunta. Esos andamios, esos dones, esos andamios, no deberían ir, digo, no que no deberían ir, no sé, pero es que como que se supone que tú lo tengas el andamio, por lo menos de construcción, antes de empezar a subir paredes, tú tienes que poner el andamio. Entonces Sí. yo creería que irían antes de las actitudes. Acuérdate que nosotros estamos construyendo ahora al individuo e iglesia. Los Ok. dones de la iglesia son lo que tiene la iglesia para impactar al de afuera. Ok. Los dones usan la iglesia para impactar al de afuera. Ya se supone, No para se impactar la supone, iglesia. Ok. porque se supone que yo estoy siendo iglesia porque alguien ya tenía esta construcción y los andamios de él me impactaron a mí y me hicieron. Ok. Ahora yo estoy haciendo mi propia construcción. Una vez que yo termino, ya yo tengo mi fundamento, ya yo tengo mi construcción, que es todo esto que hablamos aquí, ya yo estoy en la cobertura. Ahora yo empiezo a expandirme para arriba y para los lados. Ok. Y ahí es que yo voy a usar los dones, por ejemplo, el don de profecía, el don de sanidad, el don de milagro. O sea, tú no te profetizas tú mismo, tú no sanas tú mismo. Todo eso es para el que está afuera. Porque esos dones alguien ya los usó contigo. Ya esos dones alguien los usó contigo. O sea, ya hay alguien que tiene su edificio adelantado, ya le está subiendo de piso, ya le está empañetando por fuera, ya le ha desarrollado otras áreas. Ese me tocó a mí, ahora yo estoy construyendo lo mío. Ok. Ahora sí. ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario? Acuérdense que estamos construyendo nuestra iglesia, nuestra casa, mi iglesia, y yo quiero, la idea de esto es que podamos construir una iglesia fundamentada en bases claras y precisas, o sea, que no quiero que estemos especulando en ese sentido, así que por eso decidí hacer esto, y nada, lo seguimos entonces la próxima semana, después de los hogares, seguimos con este taller, ¿está bien? Listo. Mira, Olvin no se quitó la peluca nunca. Ah, ese es Olvin. ¿Estás poniendo en serio? Sí, De pero Olvin. Olvin. Ese es gemelo. Yo soy gemelo de Creía que era Trump. Mañana lo Ese es para Mira, pues vamos a orar y nos vamos. Que me envíe una foto así para usarla para promo. ya el pastor. Vamos a orar. Ahí yo tengo una aquí, la pongo ya mismo. Oramos. Padre, te doy gracias, mi Señor, gracias por este tiempo. Permite, Señor, que la palabra continúe siendo de edificación en nuestras vidas. Guíanos, Señor, a través de ella. Queremos ser una iglesia que está fundamentada en tu verdad. Por eso le pedimos al Espíritu Santo que sea Él quien revele cada una de estas enseñanzas a nuestra vida, Señor. Lo único que queremos es que Jesucristo sea exaltado en medio de nosotros. Por eso te damos las gracias por este tiempo en el cual seguimos siendo edificados a través de la palabra. Señor, te pido que bendigas a tu iglesia, a tus hijos, a aquellos que se han podido conectar, los que vean esta clase en el futuro, los bendecimos en el nombre de Jesús. Y te pedimos, Señor, que continúe guiando tu iglesia en este tiempo. Bendice, mi Señor, a aquellos que hoy están afectados de salud, los bendecimos en el nombre de Jesús y declaramos sanidad en tu nombre, Señor, sobre sus vidas. Te damos las gracias porque tú nos proteges y tú cuidas de nosotros cada día. Te amamos, Señor, y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Los dejo aquí de la foto de Olvin. Aquí está la comparación. Acuérdense que nos declararon servicio esencial, así que los finitillos es parte de la emergencia. Ah, pues muy bien, muy bien. Los finitillos son parte de la emergencia. Qué gracioso. ¿Quién es él? Se parece a él. Se parece, ¿viste? Se parece. Bueno, gente, son bendecidos. Nos vemos mañana. Acuérdense que mañana a las 7:30 por aquí por Zoom. Predicación mañana a 7:30 Por su canal, por el programa de televisión. Mira, dime. ¡Te extraño! Nosotros también.
El pastor está famoso como el trotamundo. Acuérdense que mañana hacemos Santa Cena, así que busque su pancito en su casa. ¿A qué hora? Sí, que también te extraña, mami. También te No se extraña. complique la vida, está bien, no se complique. Puede ser del mesón. Puede ser el problema. Bueno, mi gente, descansen, son bendecidos. Gracias, pastores. Gracias, pastor. Gracias. Bendiciones. Nos vemos.